Una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de mi carrera docente es ¿por qué un economista tiene que estudiar historia del pensamiento económico? Decía Marc Bloch que la historia del pensamiento económico no es una especialización dentro de la economía, es la economía misma, seccionada en porciones verticales contra el eje horizontal del tiempo. La historia del pensamiento económico es fundamental en la formación del economista, porque somete a un examen crítico las ideas económicas, considerando los procesos que explican su desarrollo, así como sus fortalezas y debilidades. No te dan un puesto de trabajo por saber más historia del pensamiento económico, pero por otra parte los grandes economistas siempre han recurrido a la historia del pensamiento económico para estructurar sus teorías o incluso han escrito sobre historia del pensamiento económico. Creemos que es muy importante que la gente, sobre todo aquellos que estudian economía, entiendan de dónde vienen las escuelas económicas, la historia del pensamiento económico, porque pretender que la economía es una ciencia neutra, objetiva, como si fuera la física o la biología, es completamente falso. La economía es una disciplina distinta. ¿Por qué? Porque habla de la acción humana. Y la acción humana es algo distinto de la física, la química o las matemáticas. Schumpeter decía que es imposible captar la importancia y validez de los problemas y métodos sin conocer los anteriores problemas y métodos a los que se intenta dar respuesta. Kuhn planteaba que la ciencia es una sucesión de paradigmas que se ven sustituidos por sus alternativas cuando surgen demasiadas anomalías que el paradigma no es capaz de explicar. Lakatos decía que pueden cohabitar distintos programas de investigación científica y la historia de la ciencia es una continua yuxtaposición de teorías primitivas y emergentes que se debe estudiar como parte de un entramado más complejo. Popper explicaba que a lo largo del tiempo se desestiman algunas teorías y quedan aquellas que no han sido falsadas, pero que el conocimiento es algo provisional. Y bien podría ser que teorías actuales se falsaran en el futuro o que hayan sido equivocadamente falsadas en el pasado. No es solo relevante que las ideas sean las correctas, ya que, como decía Keynes, las ideas de los economistas cuando tienen razón y cuando se equivocan son más importantes de lo que generalmente se cree. Para entender por qué es importante estudiar historia del pensamiento económico, quiero que miremos a una famosa ilusión del pato conejo. Esta figura es curiosa. Si te fijas en la parte derecha, verás un conejo. Si te fijas en la parte izquierda, verás un pato. Wittgenstein hizo famosa esta imagen al incluirla en investigaciones filosóficas para ilustrar la idea del perspectivismo. Somos capaces de movernos entre nuestras percepciones sin que la realidad varíe. Por tanto, no es que la realidad no exista, sino que lo que vemos no es solo de carácter visual, sino también mental. Es un concepto o una abstracción. Para entender el significado de una teoría económica, hay que verla como un todo. No hacerlo es dejar fuera la individualidad de la cosa, pero también dejarnos fuera a nosotros mismos. Por ello, es fundamental estudiar cómo emergen las ideas. Adam Smith o Karl Marx o John Maynard Keynes, tres economistas muy sobresalientes, los tres acudieron a la historia del pensamiento económico y lo que buscan es los grandes problemas económicos que se han planteado a lo largo de la historia y cómo han resuelto esos problemas. Y además es que la historia del pensamiento te acercas a estos problemas y cómo se han resuelto de la mano de los grandes economistas del pasado y del presente. Y además con una visión plural. Es decir, diferentes escuelas y corrientes de pensamiento económico se han enfrentado de forma diferentes a los problemas. No consideramos que todas las teorías valen, pero la idea de ver cómo han reflexionado diferentes economistas sobre los mismos problemas nos puede ayudar a resolver esos problemas que se plantean. La información en sí no produce conocimiento, solo la produce la reflexión sobre cómo surge esa información y qué significa esa información. Temo que este exceso de datos es lo que esté sucediendo ahora en la economía, que está basada únicamente en modelos no reflexivos que generan un conocimiento frágil. Y no se me entienda mal, los modelos no son malos en sí,
Solo es malo su abuso y la divinización del modelo. Es cierto que la tendencia a la abstracción intenta simplificar el pensamiento complejo a través de un modelo, y estos son muy útiles para incorporar diversas variables en un esquema sencillo. Por ejemplo, querría explicar también esta idea con un ejemplo gráfico. A continuación os voy a poner unas correspondencias, un código secreto de signos que quiero que memoricéis en 10 segundos. Así lo podréis ver. Ahora os voy a poner un número de teléfono y quiero que lo traduzcáis al código anterior en 10 segundos. Debería haberos quedado el siguiente resultado. ¿Lo habéis conseguido? ¿Os ha resultado sencillo? Aunque algunos tal vez lo hayáis conseguido memorizar, si mañana lo vuelvo a pedir que me escribáis este número, otro número en ese código secreto, cada vez menos personas, tal vez ninguna, lo conseguirá. Pero, ¿cómo podemos hacer que todos, con o sin buena memoria, podamos usar ese código para siempre? Fijaos en este esquema. Os habréis dado cuenta de que cada número corresponde a las líneas que lo contienen. La solución, por tanto, es un esquema mental que establece unas relaciones entre una figura y unos números fácilmente memorizable. En definitiva, un modelo. Ahora, cualquiera podría escribir con esos símbolos cualquier número para el resto de su vida. La historia del pensamiento económico, además, nos dice en qué materias hemos avanzado. Es decir, por ejemplo, los economistas en la actualidad somos capaces de decir muchas cosas sobre la teoría de los precios relativos o sobre la teoría del crecimiento económico o sobre la teoría de las instituciones económicas. Pero también la historia del pensamiento económico nos enseña cuáles son nuestras limitaciones, porque hay determinadas teorías que todavía no están perfectamente perfiladas, y además combate o nos vacuna contra otro mal actual que también se desarrollaba en el pasado, que es el populismo intelectual. Es decir, es aquel economista que señala que hay una sola causa de un problema determinado y que hay una receta mágica. Esto es un problema actual, pero también de pasado. La economía mucha gente la define como ideología con ecuaciones, ¿no? Entonces es muy importante entender que lo que estamos estudiando en las facultades y lo que nos enseñan esas facultades, aparentemente, porque tiene mucho aparato matemático, es ciencia o tiene una apariencia científica, pero en realidad lo que hay detrás son ideas, hay ideología, hay intereses de clase, hay instituciones, hay pensamiento en definitiva, ¿no? Y es importante tener una postura crítica frente a esa economía que nos enseñan en las facultades.